No, ya lo van a hacer ustedes enseguida. ¿Qué van a ver? ¿Y a dónde sacan el líquido? Yo lo preguntaba. De la lana. De la oveja. De la oveja, de la llama, de todos los animales, pero La llama de llama no se la tiñen, muy pocas veces se llega a teñir porque pierde el brillo, entonces la dejamos. La llama viene en color marrón, negra, blanca, las piedritas, clarito, marrón clarito, beige, eso es propio de la llama. La oveja la teñimos porque tiene blanca y negra, pero se tiñe con tintes naturales y también con anelinas. ¿Dura mucho o poco el proceso para hacerlo? ¿Cuánto tiempo tarda para teñir? ¿Qué? ¿1 kilo de hilo? Puedes teñir en 2 horas 1 kilo de hilo. ¿Cuánto demoran para hacer el proceso? ¿El proceso de teñido? No, el proceso de hacer la café. Depende de qué quieren hacer, por ejemplo. Depende de qué Son distintas horas, depende de lo que quieran de coser. Vayan tomando nota. Vayan tomando nota. ¿Con qué se tiñe? Se tiñe con el eucalipto. Esperen que conozca. Se tiñe con el eucalipto, con la cebolla, con la harina, con el atamizum, con el mojo. ¿Con qué se hace la tinta para teñir con el algarroba y con la cáscara de nuez. Ese dibujo especialmente está ahí en la reciprocidad. Y todos los otros van a ver que están en las urnas funerarias que tenemos nosotros, los dibujos de nuestros ancestros. ¿Cómo se la transforman a la llama? Esto lo vamos a ver enseguida. ¿Ah? Cómo se hace la lana, termina el hilo y después cómo termina el hilo, después cómo se teje. Lo van a ver el proceso ustedes. ¿Ah? ¿Hay máquinas para trabajar? No, hay ruecas. ¿Qué es eso? Las ruecas son máquinas de coser adaptadas para hilar, que ahora tenemos 2 o 3 eléctricas, pero son ruecas, no dejan de ser ruecas. Ruecas, no son máquinas, son ruecas. Son manuales, la máquina trabaja sola. Se le aprieta un botón y se la programa y trabaja sola, ¿no es cierto? La rueca no, sigue trabajando los pies y las manos. ¿Cuánto tiempo demora el hacer? Un kilo de hilo tiene 36 horas. ¿En qué? Un kilo de hilo, desde que empieza a pintarse, que ustedes lo van a ver, hasta que termina, tiene 36 horas. Ahora para hacer un kilo de hilo manual, que es distinto a lo que ustedes hacen ustedes por kilo por día. ¿Qué más? Vuelve a preguntar, no se escuchó. ¿Qué pueden hacer con la lana? Con la lana se hace. Después de producir el hilo, con la lana se hace el fieltro, que está muy de moda. Y después se hace de la lana, se la hila y se hace hilo, y del hilo se puede producir muchísimos tipos de prendas. Hay artículos que son para el hogar, artículos de adorno, y hay sombras. Nosotros hoy estamos preparando una colección que va a salir dentro de poco, nueva, porque va a haber un desfile de moda. Entonces trabajamos nosotros con distintos tipos de colecciones. Sopa, digamos, se hacen desde los bolsitos, guantes. ¿Qué representa este dibujo? La reciprocidad. ¿Qué es? La reciprocidad, muy buena pregunta, ¿no? Ustedes lo van a ver. Van a ver la mujer, aquí ustedes casi no la ven, pero está subiendo una piedra, y está en forma de inclinación, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? ¿Qué tiene en las manos? Hilo. Ella ofrece el fruto de su trabajo. ¿Y el hombre cómo está? Arrodillado. Bien. Arrodillado, ¿y qué ofrece? Fruta. El fruto de su trabajo. Eso se llama la reciprocidad. Cuando yo doy algo y el otro me devuelve, eso es recíproco. Cuando no existe la reciprocidad, estamos mal, chicos. ¿Ah?
vasijas abajo? ¿Cómo? ¿Por qué vasijas abajo? Las vasijas las han pintado los chicos, que han pintado porque representan la cultura. Ellos pintaban. Sí. En las urnas funerarias, ustedes no han ido a visitar el museo. Sí. ¿Mira? Y ahí buscamos. En Santa María no. En Santa María no, pero mira Maicha. El Tafí. Y en la Maicha también. En la banda. En la banda. Porque todo el corredor bajito, digamos, incluye toda la parte de Tucumán. Por ahí estuvieron nuestros aborígenes, por toda esta zona. Entonces casi tenemos los mismos dibujos. Algunos se diferencian, más que todos los cachachinos nuestros de aquí, ellos eran agricultores y trabajaban mucho las ollas. Y criaban Animales, sí. Pues ¿saben qué van los ancestros? ¿Saben qué es lo que hacían? No solo criaban animales y hilaban, ¿no? Vivían de una manera muy bonita que nosotros tendríamos que volver a hacer esas cosas necesarias, porque se está perdiendo mucho. ¿Saben qué? Ellos vivían en comunidades pequeñas y se preocupaban uno del otro. ¿Cómo que hacían? Se llamaba el huesito gustador. Ese huesito, hoy le llamaría la taba, digamos, la pata, que le llamaría la taba y la pata. La hacían hervir una familia. Al otro día le pasaban al otro, y al otro día le pasaban al otro día le pasaban al otro. ¿Por qué no se compartían? Compartían. ¿Y por qué compartían? Porque querían que toda la comunidad no sufriera hambre ni tampoco, porque el pueblito era... Se apoyaban de uno al otro. Claro, ¿ves? Usaban el juefe, la minga, por ejemplo, si tenían que cosechar el maíz, iban todos a cosechar el maíz. A la otra vuelta le tocaba al otro y iban todos a cosechar. A nosotros cuando éramos chiquitos nos mandaban con un lavatorio de trigo y nos decían, viste decir a doña Tomasa que nos cambie por maíz. Papá dice que el tío los llevaba por maíz. Exacto. Y otra costumbre que que se puede perder, no tiene que perder, es el saludo. ¿Se saludan bien, Juanita? Sí. El saludo es una bendición. Eso era de nuestras costumbres, saludaban fuerte. Muchas cosas están, digamos, muy bonitas en nuestras costumbres. Los juegos de los niños, eran juegos compartidos donde no había peleas. Miren qué importante. Los tejidos nosotros hemos logrado copiar también hoy, porque es una copia, hacer, digamos, un libro que vendría a ser el quipu. El quipu es un libro de hilos con nudos y ellos escribían los grandes acontecimientos en uno. Miren qué importante. Bueno, ya les conté un poquito de cultura. ¿Quieren que les cuente un poquito de la experiencia del disco? ¿Y con qué escribían en esa época? ¿Se animan? ¿Cómo? ¿Con qué escribían? Con piedra. ¿Con qué escribían en esa época? Con piedra. Con piedra. Sí. En piedras chatas escribían con otras piedras. Con otras piedras. Carbón. Que tenían puntas. Carbón. Y también, no. Bajo la piedra están los pigmentos. ¿Cómo escribían escribir con la piedra? Escribían ellos, digamos, el símbolo. Como lo que está dibujado por ahí, es un símbolo. Ellos dibujaban. El símbolo significaba mucho. Por ejemplo, la rana significaba el agua. El suri significaba también el agua y la tierra. Dice que el suri, ¿por qué no dibujaban al suri? Porque tiene muchas partes el suri. ¿Por qué? Porque el suri cuando revoloteaba, aquí son las secas, él revoloteaba y levantaba polvadera, mucha polvadera. Y ellos decían que esa polvadera se iba al cielo y se juntaba con las nubes y venía el rayo. Y después del rayo venía el trueno, después del trueno venía la lluvia. Por eso era el suri. ¿Me entiendes? Y ahí íbamos continuamente dibujando los sapitos. ¿Por qué? Muchos pocitos, muchos sapitos. ¿Por qué? Aquí todavía hacen de cuando falta el agua, porque somos zona seca, entonces matan los sapos y los ponen panza para arriba. Y eso es ya.
Para que llama al agua. Llama al agua. Como también, ¿saben qué hacían también? Y no lo hacen hoy. ¿Usted sabe que la hormiga canta? ¿Qué? ¿Nunca la han escuchado a la hormiga cantar? Es de la ópera, es la que lleva la ópera. ¿En serio? Canta precioso. Y el conocedor, que era el chamán, ellos la hacían cantar para saber cómo iba a estar el clima. ¿Creían en Dios? En ese tiempo Había cierto Esperen que responde, escuchen las respuestas. Ellos creían que sus dioses era el sol el y la sol y luna. la luz. Yo les cuento ahí, les cuento un poquito, mírenme. Ellos, en el periodo Aguada, recién descubren que hay algo en el cielo. Antes no, porque eran nómades. En el periodo Aguada no. Primero ellos, miren lo que hacían. Al ser nómades, y eran individualistas, entonces había muchas bestias y morían por las bestias, hasta que un día descubrieron que podían hacer flechas y que podían pelear entre dos. Cuando se dieron cuenta que al salir dos y atacar dos, la bestia se iba. Después ya salían tres, después eran cuatro, después eran cinco. Por eso empezaron a formarse grandes comunidades para salvarse, ¿no? Y en el periodo de Aguada, ellos miran para arriba, ¿por qué? Porque hay un trueno. ¿Y qué es el? Como eran curiosos, ¿vieron sus curiosos? ¿Qué les han dicho cuando truena? Cuando es rayo, ¿qué le dicen las mamás? Cierran las ventanas, le dicen o no. Sí. Ah, no hables con objetos brillosos, le dicen, ¿no es cierto? Y eso es verdad. Eso lo decían ellos. Miren cómo eran de curiosos. Ellos, al ver el rayo, ¿está aquí? ¿Dónde está? Ahí está. El rayo. Cuando ellos ven el rayo que cae con fuerza y con ruido, porque el ruido es terrible, la centella más que todo, era como que rompía la tierra. Y ellos veían que el rayo volvía hacia arriba. Caía con fuerza y volvía. Y de ahí, ellos dicen, ¿qué pasa? Y ahí arriba, y empiezan a dibujar un felino. Porque creían que era un felino, que era un león el que subía arriba. Imagínense. Por eso ellos decían, y al empezar, desde ahí empiezan a dibujar el felino. Y empiezan a ver que hay algo poderoso arriba, ya que empieza la parte espiritual del aborígene. Y empieza a ver la creencia. Y empiezan a creer en el sol que los calentaba. Hoy se dice todavía, el que salga el solcito, el bonchito de los pobres. ¿Ah? La luna y el sol que están ahí representan a los dioses de ellos. Claro. Claro, ellos al sol le llamaban Inti y a la luna le llamaban Kella. Mamatillo. Hoy les cuento a los chicos que... Bueno, chicos, les cuento que el tipo nace en el 2001. ¿Quién? En el 2001, el tipo,